inicio de grabación vamos a seguir con la segunda parte, o mejor dicho, con la última parte de esta clase, que es transporte. Entonces, nosotros recién estuvimos viendo cómo estaba conformada la membrana, ¿sí? Y cuáles eran sus funciones y sus características más generales. Lo que vamos a empezar a ver ahora, en estas siguientes diapositivas, tiene que ver con el transporte a través de la membrana, y obviamente hace referencia a que las membranas, por definición, lo que plantean es la división entre un medio y otro, ¿sí? Generan, ¿sí?, una zona que va a ser la conocida como el medio externo y otra zona que es la conocida como el medio interno, y esos límites que están marcados por las membranas también están tienen una dirección, ¿sí?, directa con la permeabilidad de las membranas. Las membranas, por sus características físico-químicas, no van a dejar pasar a cualquier molécula a través de ellas. Y nos vamos a encontrar con que las células, normalmente hay ciertas moléculas que quieren tenerlas adentro y ciertas moléculas que quieren llevarlas afuera, y van a tener que encontrar la manera, la vuelta de tuerca para poder hacer que esas moléculas, esos solutos, puedan moverse a través de la membrana, sean asociados a un gradiente, sean asociados a una proteína en particular específica que los pueda mover, sean asociados a un complejo, sea asociado a algo, pero que de alguna manera, ¿sí?, esos movimientos puedan hacerse para poder cumplir, obviamente, con los requerimientos y necesidades básicas de las células. Entonces, en los tipos de transporte que nosotros nos podemos encontrar, vamos a poder rápidamente separarlos, y para clasificarlos vamos a poder separarlos en los transportes que requieren de un gasto energético de los que no. Los transportes que no requieren gasto de energía son los que nosotros conocemos como difusión. Y cuando hablamos de difusión, en verdad estamos hablando de cualquier tipo de transporte que se pueda realizar a favor de un gradiente de concentración. Obviamente acá estoy tirando palabras que quizás no conocen, como gradiente y gradiente de concentración, así que vamos a ver qué es un gradiente de concentración, pero quédense con la idea de que los transportes que no involucran gastos energéticos son aquellos en los que lo que quiero que pase, ¿sí?, de un lado a otro de la membrana, lo va a hacer a favor de su gradiente, y es por eso que no necesitan en el medio meter energía o gastar energía para poder hacerlo. En cuanto a esta difusión, la vamos a poder dividir en dos tipos: la difusión que conocemos como difusión simple, donde vamos a ver el caso particular del proceso de ósmosis, que es el movimiento de agua a través de la membrana. Es un ejemplo de difusión, pero como estamos hablando del agua, que es el solvente universal de todos los entornos biológicos, entonces le vamos a poner un nombre único que es ósmosis, y vamos a trabajarlo de una manera un cachitito distinta que el resto de los movimientos. Y por el otro lado vamos a tener la difusión facilitada. La difusión facilitada, sí, es facilitada porque va a necesitar o va a requerir de un facilitador, que van a ser proteínas específicas encargadas de poder hacer que esos solutos que se quieran transportar a través de la membrana lo puedan hacer a favor de su gradiente de concentración libremente. Por el otro lado vamos a tener a los transportes que necesitan de un gasto energético. Los transportes que necesitan de un gasto energético pueden ser de dos tipos. Los transportes activos, que son transportes en contra del gradiente de concentración, donde yo estoy pasando un soluto, o sea, un soluto o pequeñas cantidades de soluto en contra de su gradiente de concentración, al revés de como normalmente las cosas se mueven, por eso necesito gastar energía. O los transportes que son en masa. Los transportes en masa son transportes asociados a gastos energéticos muy altos porque estamos transportando masas, estamos moviendo cosas muy grandes o muchas cosas. Y para eso vamos a tener que mover a la membrana entera, ¿sí? No solamente a esos solutos que queremos transportar, sino que vamos a tener que pedirle a la membrana entera que se mueva para transportar esas cosas a través de ellas. El transporte en masa se divide en endocitosis y exocitosis. Pero más allá de la división final que nosotros hagamos, el transporte en masa está asociado a un gasto energético altísimo, porque yo estoy pidiéndole a la célula entera que se mueva, ¿sí? Estoy diciendo, quiero que todo esto que está afuera entre, así que movete vos, move todo. O quiero que esto que está dentro tuyo salga hacia afuera, ¿sí? Entonces tenés que mover todo, tenés que pedir al citoesqueleto que se mueva, tenés que pedirle a la membrana que se mueva, tenés que pedir
muchas cosas. Así que asociado a gasto de energía, pero un gasto de energía realmente alto. El transporte activo, por su lado, que es transporte con gasto de energía, en donde nosotros movemos una pequeña cantidad de solutos, ¿sí? En cada movimiento que se hace, se divide por su lado en el transporte activo primario y el transporte activo secundario, o cotransporte, le dicen, el transporte activo secundario. El transporte activo primario es el de la bomba de sodio y potasio, por si la escucharon nombrar por ahí. Es acá donde vamos a ver a la bomba de sodio y potasio. Ahora, vamos a ir viendo cada uno de estos, ¿sí? En este orden, en el orden que aparecen. Sin gasto de energía, con difusión, difusión simple, difusión facilitada, y después transporte activo, y por último, transporte en masa. Ahora, para tratar de empezar a entender a la difusión, lo primero que tenemos que entender es qué significa gradiente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gradiente? Cuando nosotros pensamos en que tenemos un medio en donde hay soluto disuelto, donde hay moléculas disueltas, y yo le pongo una bicapa, ¿sí? Azarosamente pongo una bicapa que atraviese ese medio y que me divida dos zonas, siendo esa bicapa permeable, ¿sí? Semipermeable, que las cosas puedan atravesarlas libremente, nos encontramos que ahora, poniendo azarosamente esa bicapa a la mitad, nosotros no decidimos de qué lado, en qué zona quedó más o menos contenido de ese soluto, ¿sí? Por difusión, por movimiento de las moléculas, movimiento que no requiere aporte energético porque tiene que ver con la energía cinética propia de esas moléculas en ese medio en el que todo se está moviendo constantemente, lo que vamos a ver es que con el paso del tiempo, las moléculas que están en la zona donde hay mayor concentración de ellas van a ir pasando, van a ir atravesando esa membrana semipermeable a la zona donde había menos concentración. ¿Hasta qué? Hasta que se igualen las concentraciones. Entonces, la idea es, cuando hablamos de gradiente, hablamos de zonas donde hay diferentes concentraciones, ¿sí? Eso es un gradiente de concentración. Hay distintas concentraciones de soluto. ¿Pero por qué hay distintas concentraciones de soluto? Porque yo tengo zonas. ¿Y por qué tengo zonas? Porque hay una membrana que me divide el medio, ¿sí? Entonces, para tener un gradiente yo tengo que tener una membrana, primero, siempre. O sea, tengo que tener a alguien que me separe y me limite las zonas. Pero aparte de eso yo veo que por difusión, por una difusión simple, cuando nosotros dejamos a las moléculas moverse libremente a través de esas membranas, vamos a ver que siempre van a pasar desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menos concentración, hasta igualar las concentraciones a ambos lados de la membrana. Cuando se igualan las concentraciones a ambos lados de la membrana, entonces perdí el gradiente, ya no hay más gradiente, ¿sí?, que mantener. Es exactamente el mismo a ambos lados. Esto no requiere ningún tipo de aporte energético. Yo no estoy pidiendo esas moléculas que se muevan y que pasen por la membrana hacia el otro lado. Se mueven solas, ¿sí? Completamente solas para equilibrar las concentraciones a ambos lados. Ahora, si pensamos en la difusión simple como el movimiento a través de la membrana más sencillo de todos, lo que nos vamos a encontrar o lo que vamos a tratar de entender que sucede en esas difusiones simples es que va a haber moléculas, va a haber solutos muy particulares que gracias a sus propias características físico-químicas van a encontrar la manera de poder atravesar la membrana libremente, ¿sí?, a favor de su gradiente de concentración. ¿Quiénes son aquellos que pueden pasar a favor de su gradiente de concentración por difusión simple en la membrana? Nos vamos a encontrar con sustancias hidrofóbicas, ¿sí?, muy pequeñas, como pueden ser, por ejemplo, los gases, el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿sí? Son todos gases que difunden muy rápidamente. Van a mover a través de la membrana muy rápidamente. Van a tratar de equilibrar, ¿sí?, fácilmente las concentraciones y lo van a poder hacer fácilmente porque ellos son muy no polares y piensen que lo más difícil para pasar a través de la membrana es la región no polar que está formada por las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. Que los gases pasan rápido, son re chiquititos y son recontra no polares. También vamos a ver que difunden, por difusión simple, sustancias liposolubles como pueden ser los ácidos grasos. Los ácidos grasos van a atravesar la membrana a favor de su gradiente de concentración, no van a necesitar de nadie que los mueva, pero van a difundir mucho más lento.
cuanto más grande sea el ácido graso, más lento va a difundir, ¿sí? Piensen que estamos considerando una molécula grandota, una molécula que tiene una parte hidrofóbica que puede interactuar re fácil con las colas hidrofóbicas, pero es una molécula mucho más grande, así que le va a costar un poco más, va a tardar un poco más en pasar, ¿sí? No va a ser tan rápido. Y también vamos a tener el caso de sustancias que son hidrofílicas, que en un principio uno pensaría que son polares y que en un principio uno pensaría que no podrían atravesar las colas hidrofóbicas, pero que son pequeñas, que tienen como máximo 3 carbonos y no tienen ningún tipo de carga neta sobre sí mismas, como por ejemplo el agua, o el etanol, o el glicerol, o la urea, ¿sí? Son todas sustancias que pueden atravesar fácilmente por difusión simple la membrana, más allá de que ellas son polares, ¿sí? Y que la zona no polar de los ácidos grasos, de las colas de los ácidos grasos, uno pensaría que no las pueden atravesar. Como son muy chiquititas, pasan sin problema, no les molesta tanto la situación. En el caso del agua, ¿sí? Que es obviamente recontrapolar, vamos a ver que el caso de la difusión simple en el agua, este tipo de transporte, se va a llamar o va a tomar un nuevo nombre que es el nombre de ósmosis. ¿Y por qué la ósmosis es distinta? O sea, ¿por qué la separamos? Sigue siendo difusión simple, o sea, ¿por qué la separamos del resto de las sustancias? Porque acá estamos considerando a una sustancia, cómo se mueve una sustancia que normalmente no es soluto, es solvente. Piensen, en todas las soluciones yo voy a tener un soluto y un solvente. El soluto es la materia que está disuelta en el solvente. El agua es el solvente universal. Todas nuestras soluciones, ¿sí? Internas son soluciones acuosas, son soluciones basadas en agua. Entonces, yo no voy a estar moviendo el soluto, yo voy a estar moviendo el solvente en el caso de ósmosis. Yo lo que voy a ver es el pasaje de agua a través de la membrana que se va a dar por difusión simple, de forma muy espontánea, de forma muy rápida, y si estoy pensando en difusión simple, yo estoy pensando en que tengo que igualar concentraciones a ambos lados de la membrana. Pero igualar concentraciones ¿de qué? Si yo lo que estoy moviendo es el solvente. Y ahí está el tema. Yo voy a igualar las concentraciones de solutos disueltos en solvente, pero voy a estar moviendo al solvente en vez que al soluto. Entonces ahora me voy a encontrar con que el agua como solvente disuelve solutos, ¿sí? Y dependiendo de cuántos solutos estén disueltos en el agua, voy a considerar que esas soluciones tienen, esos medios que yo estoy analizando, tienen distintas características, distintas cualidades. Si tengo poca concentración de solutos disueltos en agua, voy a decir que mi medio es hipotónico. Hipo significa bajo, chicos, ¿sí? Poco. Hipotónico, tiene poca concentración de soluto disuelto en agua. Si por el contrario, la cantidad de solutos que yo tengo disuelta en el agua es muy alta, voy a decir que ese medio es hipertónico, ¿sí? Mucho soluto en agua. Y por último, si yo tengo una solución en donde tengo las mismas concentraciones a ambos lados, voy a decir que mis medios son isotónicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasa el agua? Bueno, el agua trata de igualar concentraciones, lo cual significa que siempre, siempre, siempre el agua va a tratar de disolver. Va a tratar de pasar de medios que son hipotónicos, los medios que están muy disueltos, hacia medios hipertónicos, medios que están muy concentrados. ¿Por qué? Porque el agua busca disolver, siempre, ¿sí? Presten mucha atención con esto, porque normalmente cuando estamos hablando de difusión, nosotros decimos que pasa desde donde hay más hacia donde hay menos. Y acá yo estoy diciendo que el agua se mueve desde donde hay menos solutos hacia donde hay más solutos. ¿Por qué? Porque quiere igualar las concentraciones. Y ella busca disolver. Ella es el solvente, ¿sí? Una de las analogías más sencillas para poder tratar de entender ósmosis para mí es pensar en que quiero hacer un jugo concentrado, ¿sí? Quiero diluir un jugo concentrado. Ahora empieza a hacer calor, me quiero hacer un tereré, ¿sí?
y me voy a comprar un juguito TAM, o un Clay, o cualquiera de esos, porque no me voy a poner a exprimir jugo de naranja. Entonces me voy a comprar un juguito TAM. Vengo con el sobrecito y tengo mi botella para poder diluir. Entonces, pongo el jugo y empiezo a tirar agua. No mido nada, porque ¿para qué medir? Me voy a dar cuenta sola de cuánta agua tengo que poner. Entonces yo le tiro agua. Revuelvo un poco y pruebo. Es un cachetazo de naranja que me viene desde allá a lo lejos y me está pegando en la frente. Claramente hay mucha naranja, menos naranja, yo cualquier cosa. Hay mucha naranja en función del agua que yo le tiré. Está muy concentrado ese jugo. Lo sé, lo siento en mi boca, lo siento hasta en mi cerebro. Estaba demasiado concentrado. Así que digo, no, esto está re fuerte, le podemos tirar un poco más de agua. Y voy y le tiro más agua. De vuelta, no mido, porque ¿para qué medir si yo me doy cuenta sola? Entonces le tiro más agua como loca, está re concentrado, mezclo, lo vuelvo a probar y ahora es homeopático. Ahora es aquello que solía ser naranja, pero que no es naranja. O sea, ni siquiera tiene un color parecido a algo similar a naranja. Es como una cosa que se va disolviendo solita. Claro, porque me pasé de agua. Ahora ese medio está recontra, ¿sí? Disuelto, es muy hipotónico. Hay muy poca naranja en función del agua que yo le puse. Yo lo que quería llegar era un medio isotónico, ni tan ni muy. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ir a buscar otro sobrecito y empezar a tirar de a poquito y decir, y recordar que la próxima mejor medir cuánta agua me gusta en función de la cantidad de jugo que estoy tirando, ¿sí? Pero siempre piensen que el agua disuelve el jugo. Entonces, yo voy a tratar de hacer que esa concentración de agua y jugo sea tal para que el medio yo lo vea como un medio isotónico. Si yo eso lo paso, obviamente, al caso de ósmosis y lo trato de pensar en las células, me voy a encontrar que ahora yo voy a estar con un medio interno de la célula, que es el citoplasma, que es una solución acuosa, y un medio externo, que es obviamente la solución en la que yo estoy teniendo a mi célula presente. Esa solución en la que yo puedo poner a mi célula puede ser una solución hipertónica, isotónica o hipotónica. Y les voy a mostrar cómo sucede este movimiento de agua tanto en una célula animal como en una célula vegetal con estos tres cambios de soluciones que yo puedo hacer. Por ejemplo, si yo tengo una célula animal como por ejemplo un eritrocito, un glóbulo rojo, ¿sí? Y ese glóbulo rojo, yo lo pongo en una solución isotónica, que puede ser, por ejemplo, una solución fisiológica. La solución fisiológica tiene la misma concentración, o trata de igualar la concentración de soluto que haya dentro de las células. Si yo la pongo en una solución isotónica, la solución isotónica es aquella que tiene la misma concentración de solutos que tiene la célula, que tiene el medio interno de la célula, el citoplasma. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver como movimiento de agua, como proceso de ósmosis? Yo voy a ver que el agua va a estar entrando y saliendo libremente en igual, ¿sí?, velocidad hacia ambos lados. Pasa una para un lado, pasa una para el otro. Pasan dos para un lado, pasan dos para el otro. Están haciendo, ¿sí?, el movimiento de igual a igual, siempre. ¿Por qué? Porque la solución es isotónica. Yo la estoy poniendo en una solución donde está la misma concentración a ambos lados. Si en cambio yo hago una célula que está en la solución isotónica, la saco de ahí y la pongo en una solución que es hipertónica, la estoy poniendo en una solución donde hay más concentración de solutos que las que ella posee adentro. Y el agua que busca disolver, que es lo que está más concentrado, lo que está fuera. Así que, ¿qué es lo que hace el agua que estaba dentro de la célula? Sale. ¿Por qué? Porque está tratando de disolver la solución en la que la pusieron. Entonces nosotros nos encontramos con que el agua sale rápidamente de esa célula y ahora nuestra célula se crena, ¿sí? Ese proceso se llama crenado y es un proceso en el cual las células eucariotas animales pierden agua rápidamente porque son puestas en soluciones hipertónicas. Esa célula muere por deshidratación, ¿sí? Por el otro lado, si yo a esa célula que estaba en solución isotónica, porque la hipertónica ya se murió, esa no le puedo hacer nada, agarro células que están en una solución isotónica y las pongo en una solución hipotónica, la estoy poniendo en una solución donde hay menos concentración de solutos que las que ellos tienen.
Entonces, afuera está poco disuelto. Adentro, afuera está muy disuelto. Adentro está muy concentrado. ¿Qué es lo que hace el agua? Trata de disolver lo concentrado. Así que el agua empieza a entrar a lo loco adentro de la célula. Y es una célula eucariota animal que no tiene ninguna forma de protegerse del entrado de agua a lo loco, así que esa célula termina, ¿sí?, explotando por la cantidad de agua que entra a ella, termina en una lisis. Es un proceso de lisado. Explota la célula simplemente porque entró agua muy rápidamente y no pudo contener toda esa presión osmótica que generó el agua dentro de su célula. Vamos a ver el caso de las células vegetales, que aparentemente son distintas en algo. Sí, bueno, las células vegetales son distintas en muchas cosas, pero dos de las cosas más importantes y que están relacionadas con qué es lo que puede suceder en cuanto a la osmosis es que, una, las células vegetales no tienen, más allá de que su citoplasma es obviamente una solución acuosa que están continuamente intercambiando agua, tienen vacuolas, y particularmente tienen una gran vacuola central. Y la gran vacuola central es la que se llena de agua o la que se desinfla de agua, es la primera, ¿sí? Porque tiene un lugar de reserva de agua. Eso por un lado. Y por el otro lado, las células eucariotas vegetales, ustedes saben, tienen paredes, ¿sí? Entonces, una célula vegetal en una condición isotónica es una célula a la que yo la estoy poniendo en una solución donde más o menos está la misma concentración en su citoplasma que afuera. ¿Qué es lo que sucede con el agua? Va a entrar y salir a iguales velocidades de esa célula y la vamos a encontrar en una condición flácida, ¿sí? La célula no está ni llena de agua ni se está vaciando de agua, está en una condición flácida, normal, lo que sería normal para una célula eucariota animal. Si esa célula yo la paso a una condición hipertónica, la estoy metiendo en un medio donde hay una concentración de solutos tremenda. ¿Qué es lo que va a pasar? El medio tiene más concentración que lo que tiene la célula, el agua que está dentro de la célula va a empezar a salir para tratar de disolver a ese medio que la rodea. Tratando de disolver ese medio que la rodea, esa célula se va a encontrar con que toda el agua que forma parte de ese citoplasma va a salir rápidamente, pero tiene un as bajo la manga, que es que la célula no está formada solamente por una membrana, sino que esa membrana está unida a una pared. Y por lo tanto queda enganchada, ¿sí?, la membrana a las paredes, mientras se va achicando. La célula ahora está en una condición plasmolizada. No es lo mismo que una situación de crenado. En una situación de crenado la célula se pierde por completo el agua y pierde también la forma por completo, ¿sí? Se muere rápidamente. Una célula vegetal en una condición plasmolizada puede sobrevivir un tiempito más, puede tener más chances, ¿sí? Si yo le doy agua el tiempo suficiente para que pueda volver a llenar sus vacuolas y volver a inflar todo su citoplasma, puede volver a adquirir su estructura originaria y puede sobrevivir un tiempito. Por el contrario, si en vez de ponerla en una condición hipertónica, la pongo en una condición hipotónica, en una condición donde hay baja concentración de solutos, lo que sucede obviamente es exactamente lo contrario. Ahora hay menos concentración afuera que lo que hay adentro. El medio concentrado es el medio interno de la célula, así que el agua que estaba afuera va a intentar meterse adentro de la célula para poder tratar de disolver ese citoplasma, para poder tratar de igualar esas concentraciones. Claro, ¿qué es lo que hace la célula ahora en esta condición hipotónica? Se empieza a llenar de agua, y ese agua empieza a llenar la vacuola, y la vacuola empieza a generar, la gran vacuola central, empieza a generar presión osmótica, ¿sí?, hacia las paredes, o sea, primero sería hacia las membranas, después hacia la pared de la célula. ¡Ah! Una pared, se encuentra con una pared. Lo que en una célula eucariota animal termina en lisis, termina en que la célula reviente porque no hay nadie que la contiene, en una célula vegetal termina en una célula turgente. Y seguramente ustedes vieron células turgentes en algún momento en células eucariotas vegetales. Porque si tienen alguna planta que estaba media chicharrada porque les dijeron que la cuiden y ustedes se olvidaron durante 2 semanas de regarla y de pronto la vieron así todo, que parecía que no sobrevivía y le tiraron agua y pasaron los 20 minutos rezándole a todos los dioses que conocen y se encuentran con que la planta está así como si nada hubiese pasado. Lo que sucedió
fue que las células estas estaban casi plasmolizadas, y cuando ustedes tiraron agua, rápidamente ese agua empezó a fluir, ¿sí? por todo el tejido, los tejidos de la planta, y empezaron a ser turgentes a las células. Se llenaron y se hincharon de agua al máximo de lo que podían, y no pasó nada. Lo único que generaron fue una gran presión osmótica. Las células, cuando están turgentes, están felices. Mientras que en las células, fíjense, eucariotas animales no pasa lo mismo. Si nosotros cambiamos las soluciones, si nosotros cambiamos las condiciones de los medios, rápidamente esas células mueren. Las células vegetales tienen muchas más chances de sobrevivir por la pared. ¿Sí? Eso es lo que les brinda esa vueltita de más que les permite sobrevivir. Y si me están por preguntar, ¿pero qué pasa? Yo a veces riego mucho las plantas y se me mueren igual. ¿Cómo puede ser que si le puse agua no sobrevivió? Es porque seguramente la ahogaron la planta. Y sobre todo, ese ahogar no hace referencia a si las vacuolas se llenaron y se generó presión osmótica en todos los tejidos, sino que hace referencia a qué pasa con las raíces de esa planta. Las raíces son los tejidos, ¿sí? Son las primeras células que empiezan a absorber el agua y que empiezan a hacer fluir ese agua hacia el resto. Se ponen mucha agua, también lo que están brindando ahí es un medio perfecto para que se críen otros organismos, sobre todo hongos, ¿sí? Que pueden infectar a esas raíces, pueden pudrir a esas raíces. Entonces el agua es buena para las plantas, pero mucha agua las termina ahogando y las termina matando, porque no permite, ¿sí?, que fluya libremente y que se agarre cuando se necesite, básicamente. Bueno, ahora, aparte de la difusión simple y el caso de ósmosis, hay otro tipo de difusión que es la difusión facilitada. Seguimos trabajando a favor de nuestro gradiente de concentración, lo cual significa que seguimos moviendo las cosas desde donde hay más hacia donde hay menos. Pero, en el caso de la difusión facilitada, lo que yo voy a estar viendo es que hay un facilitador encargado de mover solutos que no pueden moverse libremente a través de la membrana. ¿Qué es lo que estaría pasando acá? Bueno, imagínense, por ejemplo, un ion. Los iones son solutos muy pequeños, ¿sí? O sea, es un ion, es un átomo, pero tiene una carga neta sobre sí mismo. Los iones no pueden pasar libremente a través de la membrana, porque por más chiquititos que sean, tienen una carga neta sobre sí mismos. Por lo que las colas hidrocarbonadas no van a permitir que pasen, ¿sí? Entonces, necesitan de alguien que les ayude a pasar a favor de su gradiente de concentración. Esos facilitadores son proteínas integrales de membrana. Proteínas que atraviesan por completo la membrana y que tienen o un canal entero por donde van a pasar esas moléculas, o tienen una zona en donde van a asociarse a ese soluto y después por un cambio de conformación lo van a liberar del otro lado. Como son proteínas, los facilitadores son obviamente específicos y son saturables, como todas las proteínas. Esto no es nuevo lo que les estoy diciendo. Pero ahora vamos a ver que hay dos tipos de difusión facilitada asociada a distintos facilitadores. Vamos a tener, por un lado, la difusión facilitada por proteínas canal o canales iónicos, el movimiento a través de canales iónicos, y por el otro lado vamos a tener las proteínas carrier o permeasas. Son dos tipos de difusión facilitada donde la diferencia está en el facilitador y qué es lo que mueve, ¿sí?, ese facilitador a través de la membrana. En cuanto a los gradientes que nosotros vamos a ver acá, si bien el gradiente de concentración es el más básico de todos que nosotros estamos analizando y que tiene que ver con la cantidad, ¿sí?, de soluto que hay de un lado y del otro de la membrana, como también vamos a estar hablando de iones, y los iones tienen cargas netas sobre sí mismos, también vamos a ver gradientes que están relacionados a potenciales eléctricos, ¿sí?, en donde vamos a tener solutos que tienen una carga eléctrica definida y se van a desplazar a través de la membrana desde zonas donde hay mayor carga hacia donde hay menor. Y no necesariamente están asociados a la concentración, ¿sí?, a la cantidad de ellos, sino a las cargas que quedan de un lado y del otro, ¿sí? Así que acá hay dos gradientes que nosotros podemos ver que están moviendo a los solutos a través de la membrana, los de concentración y los potenciales eléctricos. O gradiente eléctrico, si quieren decir, o electrónico.
Entonces, vamos a ver primero los que tienen que ver con estos gradientes, que son los canales iónicos. En los canales iónicos nosotros vemos que los facilitadores son proteínas transmembranas que lo que tienen es un canal hidrofílico, o sea, presentan en el medio de ese cilindro en el cual están formadas ellas un canal hidrofílico por donde pueden pasar los iones muy tranquilos y libremente a través de la membrana. Claro, piensen, ion, una carga positiva, una carga negativa. Jamás podría atravesar una zona sin cargas como son las colas hidrocarbonadas de los lípidos. Pero si yo directamente pongo una proteína que atraviese la membrana y que tenga una zona interna que sea completamente hidrofílica, entonces, obviamente, esos iones pueden atravesar sin ningún problema, ¿sí?, a esos canales. Y pueden, obviamente, moverse así, de esa manera, de un lado al otro de la membrana. ¿Para qué sirven los canales iónicos? Bueno, obviamente permiten el pasaje de iones a favor de gradientes. Lo dice en medio el nombre y estamos en difusión facilitada. Pero vamos a ver que hay dos tipos de canales iónicos, los que están regulados y los que no están regulados. Los que no están regulados son aquellos que se mantienen siempre abiertos, bastante sencillo. Son poros en la membrana, lo vamos a ver como si fuesen poros en la membrana. Son zonas donde va a estar siempre abierto y todo el tiempo van a estar pasando, ¿sí?, a través de esos canales iónicos, esos solutos específicos que están asociados a los mismos y van a estar continuamente tratando de equilibrar los gradientes que hay hacia un lado y el otro de la membrana. Los regulados, por el contrario, son aquellos que tienen que abrirse o cerrarse dependiendo de algún estímulo, ¿sí?, que llegue a ellos. Esos estímulos pueden ser de distintos tipos. Podemos tener como estímulo a un ligando, es decir, una molécula que tiene que unirse literalmente a la proteína para poder hacer que esa proteína se abra o se cierra, o sea, que ese canal se abra o se cierra para poder permitir pasar a esos iones libremente, o puede ser también un voltaje o un contacto. Cuando hablamos de voltaje, estamos diciendo que tiene que haber un cambio en el potencial eléctrico, ¿sí?, en la membrana, y que eso modifique todo el potencial y eso haga que todos esos canales que forman parte de esa zona de la membrana en donde se cambia el potencial se abran o se cierran. Eso va a depender obviamente del canal en sí, de la célula en sí, de cuál fue el cambio de potencial que se generó. Y por el otro lado tenemos el caso de contacto. Cuando hablamos de contacto estamos hablando de un ligando, ¿sí?, que tiene que tocar a la proteína para que ella simplemente se modifique, ¿sí?, su forma, su conformación y se abre o se cierra. Pero es simplemente tocarla, no se queda ahí sentada y agarrada, no es un ligando real, sino que es solamente un contacto, un tuc y chao, toco y me voy. Y eso hace que se modifique y se regule el canal iónico. Por el otro lado vamos a tener las permeasas. En el caso de las permeasas, lo que yo voy a estar viendo van a ser proteínas que son transmembranas, que son específicas a un soluto, pero que presentan un sitio de reconocimiento a ese soluto, en el cual el soluto entra, ¿sí?, cuando está abierta el canal, entra en la permeasa el soluto, se une al sitio de reconocimiento y esa interacción con el sitio de reconocimiento hace que nuestra permeasa cambie de conformación, se cierre de un lado de la membrana y se abra del otro. Al abrirse del otro va a liberar ese soluto del otro lado, obviamente, de la membrana. Y en el momento en que lo libera, como ya no está el sitio de reconocimiento, no tiene soluto unido a ella, no está lleno, entonces vuelve a cambiar de conformación, se cierra del lado que se había abierto por última vez y se vuelve a abrir del otro. Y de esa manera va a ir pasando a nuestro soluto. Ejemplos de permeasas hay muchos, pero creo que el ejemplo, o sea, como basándonos en cosas que ustedes conocen que andan dando vueltas por la celda y que son necesarios quizás de un lado o del otro de la celda, creo que los dos que les tienen que salir como muy rápidamente son las permeasas de aminoácidos, ¿sí? Piensen que los aminoácidos que nosotros podemos obtener, por ejemplo, por nuestra alimentación, tienen que entrar a todas las células y tienen que distribuirse en todas las células para poder utilizarse para generar nuevas proteínas. Esos aminoácidos
ustedes saben, son moléculas que son bastante cargadas sobre sí mismas, tienen un grupo amino, tienen un grupo ácido, no pueden pasar libremente a través de la membrana, pasan por permeasas, hay permeasas específicas para los aminoácidos para poder traerlos hacia adentro de las membranas a favor de su gradiente de concentración. Piensen que a nivel digestivo van a estar todos los aminoácidos ahí, fuera, por así decirlo, de nuestras células, tratando de entrar a las mismas. O sea, fácilmente a favor de su gradiente de concentración vamos a traerlos todos hacia adentro. También va a pasar en las primeras porciones del sistema digestivo con la glucosa. Va a haber permeasas de glucosa que van a mover a la glucosa a favor de su gradiente de concentración. Pero, ojito con las permeasas de glucosa. ¿Y por qué digo ojito? Porque en las primeras porciones del sistema digestivo nosotros vamos a tener mucha glucosa para meter. Pero la glucosa es el alimento de las células. Así que la glucosa entra a lo loco. Nosotros tenemos un sistema digestivo larguísimo. Las primeras porciones, las cosas normalmente están a favor de su gradiente de concentración. Pero a medida que avanzamos en el sistema digestivo, es decir, a medida que avanzamos, por ejemplo, por porciones del intestino, las concentraciones van cambiando, los gradientes de concentración se van haciendo inversos, ¿sí? Me voy a encontrar en un momento en donde yo voy a tener glucosa, ¿sí?, del otro lado de la célula, del otro lado de la membrana, pero que va a estar en contra de su gradiente de concentración. O sea, la célula va a tener más glucosa que la que está pasando por afuera. Pero es glucosa, la célula la quiere. Así que va a tener que encontrar la vuelta de tuerca para poder meterla adentro. No la va a derrochar, ¿sí? No la va a excretar. Nosotros excretamos básicamente lo que no nos sirve. Todo lo que nos sirve, todo lo que puede ser material para poder hacer algo, lo vamos a tratar de agarrar. Las células tienen distintas habilidades para poder hacerlo porque van a tener todos estos tipos de transporte para poder meter las cosas. En un principio, a favor de su gradiente de concentración, tiene altas chances de poder meter todo. Pero ahora vamos a ver que hay otro tipo de transporte, que es transporte con gasto de energía, el transporte activo, que es un transporte que se da en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Como el caso de la glucosa en el intestino. Ya para cuando llegamos al intestino, a porciones, ¿sí?, porciones mediales, distales del intestino, ya todo eso está recontra en contra de su gradiente de concentración. Pero las células los quiere igual. ¿Se va a dejar que una glucosa siga de largo? No, la va a meter. Así que, ¿cómo es que lo hace? Bueno, para eso aparece el transporte activo. Transporte activo se va a dividir en dos tipos, el transporte activo primario y el secundario. Vamos a arrancar con transporte activo general, ¿sí? ¿Qué significa transporte activo? Y después vamos a ver cada uno de los casos. En el transporte activo lo que yo veo es que voy a estar moviendo algún soluto en contra de su gradiente de concentración o de eléctrico, ¿sí? Porque piensen que acá los gradientes pueden ser o por concentraciones, por cantidades, o pueden ser por cargas, ¿sí? Por cargas a ambos lados. Y tratemos de moverlo en contra de los gradientes eléctricos. Como lo que estamos moviendo en contra de los gradientes, vamos a necesitar gastar energía, porque esto obviamente no va a ser barato, no va a ser gratis ni a gancho, porque yo le estoy diciendo a la célula que tiene que hacer las cosas en contra de lo que usualmente hace. Este proceso está desfavorecido termodinámicamente. Es un proceso endergónico, un proceso que requiere de un gasto energético. Y por lo tanto va a requerir, en el caso de las células, de un acoplamiento, ¿sí?, con un proceso exergónico, un proceso que libere energía al medio. ¿Cuál es el proceso exergónico por excelencia que pueden hacer las células? Hidrolizar ATP. Rompen moléculas de ATP, liberan energía al medio y esa energía es la que puede ser utilizada para un proceso endergónico, un proceso que requiera de energía, ¿sí? Entonces acá lo que voy a ver con el transporte activo es que hay un acoplamiento de manera directa o indirecta, va a depender del tipo de transporte, con un proceso exergónico para poder utilizar esa energía para poder hacer el proceso endergónico, que es el movimiento en contra del gradiente de concentración. Para esto voy a necesitar de un tipo de proteínas muy particulares que se llaman bombas, ¿sí? Las bombas son proteínas que no están formadas, son proteínas súper complejas con estructura cuaternaria, que tienen distintos sitios de unión, distintos sitios de reconocimiento, que tienen distintas afinidades, ¿sí?, dependiendo de qué es lo que están uniendo. Son
como estructura, ¿sí? Proteicas son súper complejas las bombas. Y aparte, ¿sí? Las bombas, que aparte de tener estas distintas afinidades y estos distintos sitios de unión, van a tener también la posibilidad de hidrolizar ATP, para poder asociar esa hidrólisis, esa liberación de energía, al proceso que ellas tienen que hacer. El proceso que ellas tienen que hacer normalmente es cambios de conformación. El cerrar de un lado y abrir del otro. O cerrar de ese lado y abrir del otro nuevamente. Ahí, en esos momentos es donde van a necesitar utilizar energía. Ahora, yo dije que había dos tipos, ¿sí?, de transporte activo, el primario y el secundario. ¿Por qué los separamos? El transporte activo primario es el que utiliza directamente al ATP como fuente de energía. Los dos utilizan energía, pero en el transporte activo primario, esa energía está relacionada a un acoplamiento directo. O sea, es en el lugar en donde yo agarro una molécula de ATP y la rompo, la hidrolizo para liberar esa energía y usarla para hacer algo. Por el contrario, el transporte activo secundario o cotransporte, se lo dice muchas veces, lo que va a hacer es utilizar a la energía de manera indirecta. La energía que fue liberada por el ATP va a ayudar a generar un gradiente electroquímico. El transporte activo secundario se va a mover gracias a ese gradiente eléctrico, ¿sí? Gracias a ese gradiente que generó el transporte activo primario, van a poder prenderse las bombas del transporte activo secundario y poder mover cosas a través de la membrana en contra de su gradiente de energía o de concentración. Ahora, los dos usan energía, ¿sí? Los dos usan energía. Que lo usen indirectamente no significa que no lo está utilizando. Que no rompa una molécula de ATP directamente no significa que no esté utilizando energía, ¿sí? Lo digo porque muchas veces caen después con el transporte activo secundario, les hacemos preguntas que tienen que ver con esto y ponen que el transporte activo secundario o que el transporte no utiliza energía. No utiliza energía de manera directa asociada a la hidrólisis del ATP. Pero tiene acoplamiento indirecto, o sea, sí usa energía. Vamos con el primero, transporte activo primario. Ejemplo de transporte activo primario, el ejemplo primordial, la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio es una bomba, ¿sí? Es una proteína muy compleja que obviamente va a bombear y va a transportar en contra de su gradiente de concentración a dos especies iónicas, al sodio y al potasio, por eso se llama bomba de sodio y potasio. Al sodio lo va a llevar hacia afuera de la célula y al potasio lo va a traer hacia adentro. Como yo estoy diciendo que mueve en contra del gradiente de concentración, si al sodio lo está llevando hacia afuera, es porque hacia afuera hay más de lo que debería haber. Y si al potasio lo está llevando hacia adentro, es porque lo está llevando hacia donde hay más. Porque lo están llevando en contra de su gradiente. ¿Sí? Tiene dos conformaciones la bomba de sodio y potasio. Una obviamente abierta hacia adentro de la célula, que tiene mucha afinidad por el sodio y baja afinidad por el potasio, y otra que está abierta hacia el medio externo, que tiene alta afinidad por el potasio y baja afinidad por el sodio. O sea, dependiendo para dónde está abierta la bomba, qué afinidad sí tiene, qué mayor afinidad tiene. Siempre va a tener afinidad, para el lado que está abierto, va a tener afinidad con la especie iónica que quiere traer en contra de su gradiente de concentración. ¿Sí? Que si trae sodio, si saca sodio y si mete potasio, entonces obviamente va a tener las afinidades relacionadas con esos movimientos. Alternar entre esas afinidades, entre esas conformaciones, va a ser dado gracias a la fosforilación del ATP. O sea, va a tener que sí o sí romper ATP para poder de esa manera hacer los cambios de conformaciones hacia cada lado. La bomba de sodio y potasio hace un ciclo repetitivo de cambios de conformación, donde siempre mueve la misma cantidad para un lado y para el otro. En cada ciclo va a agarrar 3 sodios que estaban adentro de la célula y los va a sacar, y ahora fuera de la célula va a agarrar 2 potasios y los va a meter hacia adentro. ¿Sí? Y es siempre lo mismo. Salen 3, entran 2. Salen 3, entran 2. O entran 2, salen 3. Entra cuchillo, salen las tripas. Siempre pienso lo mismo. Entran 2 potasios, salen 3 sodios. Entran 2 potasios, salen 3 sodios. ¿Sí?
¿Cómo lo veríamos a la bomba de sodio y potasio trabajando ahí en la membrana? Bueno, nosotros partiríamos de que la bomba va a poder abrirse hacia el medio intracelular o hacia el medio extracelular. Y que los cambios para cada uno de los lados están relacionados con las afinidades que tienen a esas especies iónicas, que son las que van a mover a ambos lados de la membrana. Entonces, fíjense esto. Esta barrita que está al costado me muestra, como de una forma muy sencilla, qué es lo que está sucediendo. Yo me encuentro con que afuera de la célula hay mucho sodio. Y adentro de la célula hay poco sodio. Afuera de la célula hay poco potasio. Adentro de la célula hay mucho potasio. ¿Qué es lo que pasaría normalmente? Si yo acá tuviese un canal iónico exclusivo para sodio y un canal iónico exclusivo para potasio, el sodio debería entrar y el potasio debería salir. ¿Lo ven todos eso? O sea, yo parto de que en lo general, afuera de la célula hay mucho sodio y adentro de la célula hay mucho potasio. ¿Se dan cuenta qué es lo que debería ser el movimiento usual que haga el sodio y el potasio? El sodio debería entrar a favor de su gradiente de concentración. El potasio debería salir a favor de su gradiente de concentración. Esos serían los movimientos lógicos. La bomba de sodio y potasio dice, pues no, mi ciela. No. Dice, adentro de la célula yo tengo re poco sodio. ¿Sabes qué quiero hacer? Quiero agarrar ese poquito sodio que tengo y sacarlo. Y hace eso. Agarra 3 sodios de adentro de la célula y lo saca. Y ahora que está abierta hacia el medio extracelular, dice, uy, hay bocha de sodio, sí, pero yo ya no quiero más el sodio. Yo quiero de lo que hay poco, de potasio. Agarra 2 potasios y los manda para dentro de la célula. Entonces, donde había mucho, pone más. Exactamente lo contrario que lo que vimos con las difusiones, ¿sí? Exactamente lo contrario. Para hacer eso, obviamente, va a tener que romper el ATP. No le va a quedar otro, va a tener que hidrolizar ahí ATP, ¿sí? Y de esa manera va a ir cambiando la conformación. Pero eso lo va a hacer una y otra y otra y otra vez. Seguramente la pregunta que les surge a todos ustedes ahora en este momento es, ¿y para qué? ¿De qué la juega? O sea, porque aparte de sonar como un movimiento súper caprichoso de donde tenés más te voy a poner más, ¿para qué lo está haciendo? ¿Cuál es la razón? Porque tiene que haber una lógica detrás de esto. Claramente si hay mucho sodio afuera y hay mucho potasio adentro, debe ser porque es donde se necesita ese sodio y ese potasio. Creemos, no sé. Pero si están así esas concentraciones, esos gradientes de concentraciones, ¿por qué no igualarlos? ¿Por qué mantenerlos así? Y esta es la razón. Las funciones que tiene la bomba reales no son las del movimiento de esos iones, sino que está moviendo esos iones para poder mantener constantemente las diferencias de concentración. Fíjense, yo planteé que afuera de la célula hay mucho sodio y adentro de la célula hay mucho potasio. Usualmente, estas concentraciones deberían equilibrarse. El sodio debería entrar, el potasio debería salir y deberíamos mantener las mismas concentraciones a ambos lados de la membrana. La bomba de sodio y potasio está puesta para hacer exactamente lo contrario. Quiere mantener esas diferencias de iones. Quiere que haya siempre mucho sodio afuera, siempre quiere que haya mucho potasio adentro. ¿Por qué? Porque al mantener distintas las concentraciones de esos iones, va a terminar generando un potencial en la membrana, porque son iones y están cargados. Entonces acá me encuentro con que, fíjense, ella en cada ciclo siempre termina sacando una carga positiva más. En cada ciclo, porque piensen que hace 3, 2, 3, 2, 3, 2. Los dos están cargados positivamente, tanto el sodio como el potasio. Siempre deja en cada ciclo una carga positiva de más afuera. Las cargas nunca se igualan, las concentraciones de carga, los gradientes, ¿sí?, de los potenciales eléctricos. Esos potenciales eléctricos que se generan, o sea, esos gradientes o esas diferencias de gradientes electroquímicos que se generan a ambos lados de la membrana y que se mantienen gracias a la bomba de sodio y potasio, van a generar un potencial eléctrico en la membrana. La membrana va a estar cargada, porque nosotros vamos a estar continuamente manteniendo diferencias de cargas a ambos lados.
Eso por un lado va a intervenir en la regulación del volumen, porque obviamente por ósmosis el agua va a tratar de equilibrar esas diferencias y eso va a ayudar a que la célula siempre tenga regulado su volumen interno. Pero aparte de eso, lo otro que va a generar ese potencial eléctrico es prender a las bombas del cotransporte. Es decir, va a prender a lo que sería el transporte activo secundario. Y el transporte activo secundario es súper importante para las células, porque en el transporte activo secundario o en el cotransporte lo que yo voy a ver es que voy a estar moviendo, por un lado, a favor de su gradiente de concentración a una especie iónica, a un soluto, mejor dicho, pero arrastrando en contra de su gradiente de concentración a un soluto que seguramente necesito meter adentro. Miren el ejemplo. Cotransporte de sodio y glucosa. En el cotransporte de sodio y glucosa, lo que yo veo es que gracias al potencial eléctrico que se acaba de generar por la bomba de sodio y potasio, la glucosa, que en el medio extracelular se encuentra en muy baja concentración, puede entrar, gracias a estas bombas de cotransporte, que son como unas permeanzas, ¿sí? Van a entrar adentro de la célula en contra de su gradiente de concentración, gracias a que la permeasa lo que agarra a favor de su gradiente de concentración es el sodio. Hay mucho sodio afuera y lo manda hacia adentro. Se carga la permeasa con 2 sodios, pero en el camino se carga también con una glucosa. Cambia conformación, gira, en este caso gira la permeasa esta, cambia la conformación y libera glucosa, ¿sí?, hacia adentro de la célula en contra de su gradiente de concentración. Ahora la célula puede agarrar toda esa glucosa que antes, ¿sí?, no podría y sería excretada, porque no tendría forma de recuperarla. La glucosa que nosotros estamos degradando, ¿sí?, en nuestro sistema digestivo, por ejemplo. En el caso del cotransporte activo secundario, nosotros siempre vemos, como ejemplo, siempre ponemos a la glucosa, porque es uno de los ejemplos más importantes. Cuando nosotros vemos una célula de nuestro sistema digestivo, particularmente en un enterocito, las células que forman parte de nuestro intestino, ¿sí?, vemos que son células muy particulares, porque en la membrana apical de las mismas, la membrana apical sería la que está apuntando hacia lo que sería el lumen o la luz de nuestro tejido. En este caso sería hacia el hueco de nuestro sistema digestivo. En esa zona apical, estas células tienen un tipo de diferenciación de membrana, o sea, la membrana tiene algo distinto, y ese tipo de diferenciación son las microvellosidades. Las microvellosidades son plegamientos en la membrana, ¿sí? Fíjense, esto de acá. La célula lo que tiene es una zona de su cuerpo, de su estructura, en donde tiene la membrana mucho más plegada, porque al plegar la membrana va a aumentar la superficie, ¿sí?, de esa membrana, y por lo tanto va a aumentar la superficie donde puede poner alguna proteína que puede transportar cosas hacia adentro de la membrana, o sacarlas hacia adentro de la membrana, hacia adentro de la célula, sacarlas de la célula, y por lo tanto va a aumentar la superficie de absorción. Todas las células de nuestro sistema digestivo tienen esto, microvellosidades, en las membranas apicales. Y fíjense, en esas membranas apicales vamos a tener a nuestras bombas, a nuestras permeasas, ¿sí?, de cotransporte, del transporte activo secundario, para que puedan meter a la glucosa en contra de su gradiente de concentración, mientras traen también en el camino a el sodio a favor de su gradiente de concentración. Y fíjense lo que sucede en lo que sería la membrana basal, o sea, la que está en la otra cara de nuestra célula. En la membrana basal nos vamos a encontrar con las bombas de sodio y potasio, y nos vamos a encontrar también con las permeasas de difusión facilitada. ¿Por qué? Miren cómo es este movimiento. La idea sería esto. Yo me como, por ejemplo, ahora una galletita llena de azúcar. Ese azúcar la empiezo a degradar, ese disacárido, ¿sí?, la sacarosa la empiezo a degradar y empiezo a liberar a la glucosa, ¿sí? Al principio, en las primeras porciones, esa glucosa está a favor de su gradiente de concentración. Entonces, va a entrar a las células fácilmente, a favor de su gradiente de concentración. Pero seguimos pasando por nuestro sistema digestivo y en algún momento va a haber menos glucosa pasando por acá, porque ya casi toda la metida dentro de las células, mientras que en el tejido va a haber más glucosas.
Entonces ahora las tengo que traer en contra de su gradiente de concentración. Le pido a las bombas de sodio y potasio que empiecen a generar un potencial en la membrana. Ese potencial en la membrana, ¿sí?, se mueve a lo largo de toda la célula, prendiendo de esa manera a las bombas del cotransporte. Las bombas del cotransporte ahora activas van a traer a la glucosa hacia adentro, mientras traen al sodio. El sodio mismo que sirve para seguir impulsando la bomba de sodio y potasio. Esto está todo relacionado con todo. Es ese sodio que la bomba de sodio y potasio quiere sacar de la célula, ¿sí? Quiere llevar hacia afuera, en contra de su gradiente de concentración. Pero por el otro lado, ahora la glucosa que entró, ¿sí?, se encuentra a favor de su gradiente de concentración, porque ahora tengo más glucosa dentro de estas células que en las células que están más continuas en el tejido, porque las células que están en otras capas del tejido son células que ya consumieron la glucosa y necesitan de esa glucosa. Así que ahora simplemente tienen bombas de difusión facilitada que llevan a la glucosa, distribuyen a esa glucosa en el resto de las células del tejido a favor de su gradiente de concentración. ¿Se entiende? Es como que está todo relacionado con todo, ¿sí? Y también hay que, un poco para entender bien a esta célula en este momento, qué es lo que está haciendo, hay que salir un poquito de la imagen de la célula y entender qué es lo que sucede en nuestro sistema. O sea, qué es lo que yo estoy comiendo, cómo lo estoy digiriendo. Pero eso es lo que está pasando, en verdad. Cada vez que yo estoy comiendo algo, nuestras células tienen la posibilidad de poder atrapar todo eso que yo digiero, ¿sí?, con todos estos tipos de bombas y de permeasas y de proteínas súper específicas para poder traer hacia adentro de las células todo ese material que va a ser necesario para, obviamente, mantener al organismo en condiciones. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Vamos bien hasta acá. Mucho silencio del otro lado. Yo les dije que si algo no entendía me tenían que frenar, pero por ahora no dijeron nada. Yo estoy asumiendo que están entendiendo. Bien. Bueno, ahora, por último, para cerrar cotransporte, y antes de irnos a los últimos tipos de transporte, hay distintos tipos de transporte activo secundario. El ejemplo que yo les puse, ¿sí?, en donde tanto el sodio como la glucosa estaban entrando a la célula, o sea, se estaban moviendo en la misma dirección, es un ejemplo de sin-porte. El sin-porte es un movimiento unidireccional, o sea, los dos solutos se están moviendo hacia la misma dirección. Están atravesando a la célula para el mismo lado. También puede haber momentos de antiporte. Los movimientos de antiporte son bidireccionales, donde un soluto entra y el otro sale, ¿sí?, a la vez, a la par, están haciendo esos movimientos. Ahora, tanto en el sinporte como en el antiporte, tienen que considerar que siempre va a haber un soluto que se está moviendo a favor de su gradiente de concentración, mientras que otro lo está haciendo en contra. Siempre. El transporte activo secundario se maneja así, porque son permeasas esas, ¿sí? O sea, son permeasas muy similares a las permeasas de la difusión facilitada, donde se están moviendo solutos a favor de su gradiente de concentración. Pero estas son unas permeasas muy únicas porque mientras mueven algo a favor de su gradiente de concentración, pueden mover algo en contra, gracias al potencial electroquímico generado por la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Pero siempre, un soluto a favor, otro en contra. O los dos en la misma dirección, o uno en cada dirección, ¿sí? O por sinporte o por antiporte. Ahora, ya vimos más o menos el transporte sin gasto de energía y vimos la mitad del transporte que es con gasto de energía. Nos queda ver el transporte en masa. Hasta acá todos los tipos de transporte que vimos, sean con gasto de energía o sea sin gasto de energía, son transportes en donde nosotros hablamos de gradientes. Gradiente de concentración, gradiente de potencial eléctrico, gradiente electroquímico, gradiente de algo, pero gradiente. Es como la primera palabra, ¿no? Sin gasto de energía, con gasto de energía. Sin gasto de energía, a favor del gradiente de concentración. Con gasto de energía, en contra del gradiente de concentración. Ahora vamos a hablar del transporte en masa. El transporte en masa, por definición, es un transporte donde nosotros no vemos gradientes. ¿Y saben por qué no vemos gradientes? Porque no podemos medirlos. Porque en el transporte en masa yo voy a estar moviendo o una partícula muy grande o una gran cantidad de partículas pequeñas. No voy a estar midiendo gradientes, porque no estoy analizando realmente cuáles son esas partículas.
yo estoy moviendo a través de la membrana una gran cantidad de cosas, ¿sí? Como estoy moviendo a través de la membrana una gran cantidad de cosas, obviamente voy a estar gastando una gran cantidad de energía, porque voy a tener que mover a la membrana entera. Y para poder mover a la membrana, le voy a tener que pedir al citoesqueleto que se mueva. Entonces este es un transporte que requiere un gasto energético muy, muy alto, en donde voy a intentar de alguna manera mover a la membrana, sea para encerrar sustancias que están en la cara externa de nuestra célula para poder traerlas hacia adentro, o por el contrario, agarrar vesículas que están adentro de nuestra célula y llevarlas hacia la membrana plasmática para que se fusionen con ellas y liberen el contenido hacia el medio extracelular. Los dos tipos de movimientos que nosotros vemos en el transporte en masa son la endocitosis y la exocitosis. Endo significa hacia adentro, exo significa hacia afuera. En la endocitosis yo voy a estar trayendo material que estaba fuera de la célula. ¿Cómo lo traigo? Lo rodeo, la membrana celular rodea ese material, yéndose hacia adentro, y genera una vesícula que se desprende y viaja por el citoplasma. Por eso ese movimiento está asociado a pérdida de la membrana. Porque la membrana que era membrana plasmática, ahora pasa a ser membrana que forma vesícula, que se va de la membrana plasmática. Si es una vesícula que se libera, se desprende de la membrana plasmática y viaja hacia el medio intracelular. Por el contrario, en la exocitosis, yo estoy formando vesículas adentro de la célula y las estoy llevando hacia la membrana plasmática, para que una vez que se acerquen lo suficiente a la membrana plasmática y entren en contacto la membrana plasmática con la membrana de la vesícula, ¿sí?, se fusionen y todo el contenido interno de esa vesícula se libera hacia el medio extracelular. El movimiento de exocitosis es un movimiento de ganancia de membrana, porque estoy haciendo exactamente lo contrario, ¿sí? Acá la membrana que formaba parte de la vesícula termina formando parte de la membrana plasmática. Se gana en membrana plasmática, ¿sí? Ahora vamos a ver cada uno de ellos para qué sirven. Arrancamos con la endocitosis. La endocitosis la vamos a dividir en tres tipos. En el caso de la endocitosis, ya dije, el movimiento es hacia adentro. Entonces se van a introducir partículas que estaban en el medio externo de la célula, encerrándolas, ¿sí?, en membrana plasmática, generando vesículas hacia el medio intracelular. Si bien es el mismo movimiento para todos, yo lo puedo dividir en tres tipos: fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores. La fagocitosis, que acá yo lo muestro con un GIF, es el ejemplo más clásico en el que individuos, en el que organismos que son unicelulares, en organismos eucariotas unicelulares, como por ejemplo los protozoos, pueden llegar a comer, ¿sí?, a otros organismos para poder utilizarlos como fuente de alimento. Acá en el caso del GIF, yo les estoy mostrando la fagocitosis que se le hace sobre bacterias. En el medio que se hace sobre bacterias hay protozoos. Esos protozoos están caminando sobre esas bacterias y están directamente comiéndolas. Fago significa comer, así que en la fagocitosis lo que yo veo es eso. Es un movimiento en donde estamos metiendo unas partículas muy grandes, ¿sí?, que pueden ser células o restos celulares, partículas orgánicas, que pueden ser utilizados para la digestión. El caso de fagocitosis lo vemos normalmente en protistas, lo vemos en amebas, lo vemos en protozoarios. Lo utilizan para la alimentación porque son organismos unicelulares, esa es la forma que tienen de poder conseguir su alimento, y lo que van a hacer es encerrar a esas células, a esos restos celulares, en vesículas que adquieren el nombre de fagosomas, o vacuolas alimentarias, le dicen en algunos casos, pero nos quedamos con la palabra fagosoma. Soma significa cuerpo, ¿sí? Fago está asociado con comer. Entonces es un cuerpo que se generó por comer, por ingestión. Entonces, en la fagocitosis generamos fagosomas como vesículas finales por el proceso de endocitosis asociada a traer material orgánico que estaba fuera de la célula. En ese fagosoma no hay digestión. Yo no estoy digiriendo esa comida. No es que esa bacteria que acaba de comer,
¿sí? Que está rodeada ahora de una membrana dentro de esa célula, ya está, esa vacuola, esa bacteria ya está, ya se murió. No, simplemente la cerraron en una membrana y la dejaron hacia adentro. Para poder digerirlo, vamos a necesitar fusionar ese fagosoma a un lisosoma, es decir, a una vesícula que tenga enzimas digestivas, enzimas lisosomales, que sean capaces de poder digerir a esa bacteria o ese alimento, ¿sí?, que fue consumido. Entonces, en algún momento, ese fagosoma se va a fusionar con un lisosoma primario y vamos a generar un lisosoma secundario que se llama fagolisosoma. Y es ahí, en el fagolisosoma, donde vamos a estar digiriendo activamente a esa bacteria o a cualquier partícula, ¿sí?, orgánica que queríamos, de la cual queríamos obtener alimento. Por el otro lado, otro tipo de endocitosis es la pinocitosis. En la pinocitosis, lo que yo voy a estar incorporando es fluido, más que nada, o todas las partículas que estén disueltas en el fluido. Las vesículas que se generan son vesículas bastante pequeñas y es un proceso súper inespecífico, que tiene una velocidad bastante elevada. O sea, está todo el tiempo ocurriendo la pinocitosis. Y tiene que ver un poco, la pinocitosis se está dando continuamente en las células, no porque se está buscando meter líquido hacia las células o porque se esté buscando meter esas partículas que estén disueltas, porque esto es súper inespecífico, sino porque normalmente se está buscando recuperar parte de la membrana, reciclar parte de la membrana que fue perdida, ¿sí? Que se fue ganando por los procesos de exocitosis, ¿sí? Así parte de esa membrana plasmática que se fue ganando por procesos de exocitosis vuelve hacia adentro de la célula y se puede reciclar un poquito y utilizar hacia adentro de la célula nuevamente. Y por último tenemos la endocitosis mediada por receptor. En la fagocitosis nosotros metemos una gran cantidad de materia orgánica con poco líquido. En la pinocitosis metemos normalmente mucho líquido y cualquier soluto que esté por ahí disuelto, pero no metemos algo groseramente grueso, ¿sí?, de materia orgánica. Tanto uno como el otro están viendo, por así decirlo, al soluto solvente, como algo generalizado. En la endocitosis mediada por receptor, yo tengo receptores. Es un proceso súper específico. Yo voy a tener proteínas en la membrana que van a actuar como receptores y cuando se una el soluto específico a ese receptor, se va a empezar a formar una vesícula, ¿sí?, que va a desprenderse hacia el medio interno. Entonces, los otros dos, si bien están moviendo cosas distintas, no son muy específicos, que digamos. La endocitosis mediada por receptor es súper específica. Eso que el receptor acaba de unir es lo que yo quería meter. O sea que voy a tener un ligando que ande dando vueltas por ahí, que la célula de alguna manera quiere meter hacia adentro, quiere traer hacia adentro, entonces tiene receptores para esos ligandos. Una de las cosas interesantes de la endocitosis mediada por receptor es que la vesícula que se forma hacia el medio interno es una vesícula que está rodeada de unas proteínas muy particulares, específicas, que se llaman clatrinas. La vesícula ahora es una vesícula revestida, una vesícula vestida en clatrina, y ese recubrimiento de clatrina nos va a servir a nosotros para poder darnos cuenta de qué tipo de vesícula es, o sea, de dónde viene esa vesícula y qué es lo que puede llegar a tener adentro, ¿sí? O sea, la clatrina que recubre a esas membranas y que genera esas fositas revestidas es específica para este tipo de vesículas que están asociadas a endocitosis mediada por receptor, ¿sí? O sea, que no es una vesícula y punto. Es una vesícula que tiene asociadas proteínas sobre su cara externa. Y por último tenemos a la exocitosis. La exocitosis es el movimiento, sí, exactamente contrario a la endocitosis. En la endocitosis nosotros metíamos cosas hacia adentro de la célula, en la exocitosis nosotros queremos secretar, queremos liberar contenido hacia el medio extracelular. Entonces, acá lo que necesitamos primero es tener vesículas de secreción adentro de la célula. Esas vesículas de secreción van a ir moviéndose a través de componentes del citoesqueleto hacia la membrana plasmática, y cuando lleguen bien cerca de la membrana plasmática, van a entrar en contacto con la misma y van a empezar a fusionarse,
¿sí? A fusionar las membranas de forma tal de que todo el contenido interno de esa vesícula se libere de esa manera hacia el medio externo. Para que esas vesículas de secreción se unan a la membrana y generen esa secreción, podemos necesitar de algún tipo de regulación. Hay vesículas de secreción que se liberan continuamente, de forma continua, y hay otras que no. Hay otras que necesitan de un estímulo, un cambio en el voltaje, un ligando, algún estímulo, ¿sí? Externo muy particular para que puedan secretarse, para que puedan liberar rápidamente el contenido al medio externo, ¿sí? Quizás ahora suena muy general, pero en la clase que viene, que vamos a ver sistema de endomembranas, vamos a ver un poquito más sobre esta parte de exocitosis, y también después cuando veamos señalización vamos a volver a nombrar algunos de estos casos, pero ya poniéndolo sobre una célula, ¿sí? Sobre una respuesta celular específica que hacen ciertas células para poder mover, hacer exocitosis o endocitosis asociadas a estas vesículas tan particulares. Y ahora, por último, la última diapositiva que les pongo es una diapositiva que medio resume todos estos transportes, dependiendo de qué es lo que se está moviendo, si es el solvente o el soluto, si son macromoléculas, si es a favor de gradiente, en contra de gradiente, y más o menos qué ejemplos tenemos con cada uno de ellos para poder tener así un resumen general de cada uno de los movimientos que se generan a través de la membrana y ustedes puedan repasarlos fácilmente si es que se olvidaron de alguno, ¿sí? Y con eso terminamos esta clase. ¿Alguna duda les quedó? ¿Les quedó algo por ahí colgado? ¿Algo que digan, esto no lo entendí bien? Endocitosis y exocitosis, sí, ¿no? Quedó claro los movimientos que se hacen de la membrana. Yo creo que igual esto lo había hecho, ¿no? En algún momento yo me paré con ustedes y hice ese movimiento de caminar hacia la membrana y esas cosas. Perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, si no les quedó ninguna duda, entonces se termina acá la clase, pueden ir tranquilos a descansar o a repasar o a estudiar o a lo que necesitan. Si tienen que ir a otra materia, vayan a otra materia. Y nos veremos entonces el viernes con sistema de endomembranas, ¿sí? Mírense el videito de sistema de endomembranas antes de la clase. No quieren chequear las diapositivas, no las chequen, miren el video, por favor. Sistema de endomembranas no es tan fácil como parece, ¿sí? Péguenle una ojeada antes de la clase para que no sea una de esas clases donde se pierden y de pronto no entienden nada. Y como siempre, cualquier cosa, ustedes ya saben, me escriben. Estoy en Twitter, estoy en el mail, estoy en el foro. Nos vemos entonces el viernes. Chicos, que tengan una buena semana, ¿sí? Cualquier cosa nos escribimos, nos estamos escribiendo. Chau, chau. Chao, profe.